Bueno, continuando con nuestra ración del libro La sombra del viento, vamos a continuar. Rondaba la medianoche cuando escuchamos de nuevo golpes en la puerta, esta vez más débiles, casi temerosos. Mi padre, que me estaba limpiando la magulladura que me había dejado el revólver de fumero con agua oxigenada, se detuvo en seco. Nuestras miradas se encontraron. Llegaron 3 nuevos golpes. Por un instante creí que se trataba de Fermín, que tal vez había presenciado todo el incidente, escondido en un rincón oscuro de la escalera. ¿Quién va?, preguntó mi padre. Don Anacleto, señor Sempere. Mi padre suspiró. Abrimos la puerta para encontrar al catedrático más pálido que nunca. Don Anacleto, ¿qué pasa? ¿Está usted bien?, preguntó mi padre, haciéndole pasar. El catedrático portaba un periódico plegado en las manos. Se limitó a atendérnoslo con una mirada de horror. El papel aún estaba tibio y la tinta fresca. Es la edición de mañana, musitó don Anacleto. Página 6. Lo primero que advertí fueron las 2 fotografías que sostenían el titular. La primera mostraba a un Fermín más relleno de carnes y pelo, quizá 15 o 20 años más joven. La segunda revelaba el rostro de una mujer con los ojos sellados y la piel de mármol. Tardé unos segundos en reconocerla, porque me había acostumbrado a verla entre penumbras. Un indigente asesina a una mujer a plena luz del día. Barcelona, Agencia Redacción. La policía busca al indigente que asesinó esta tarde a puñaladas a Nuria Monfort Macedeu, de 37 años de edad y vecina de Barcelona. El crimen tuvo lugar a media tarde en la barriada de San Gervasio, donde la víctima fue asaltada sin razón aparente por el indigente, que al parecer, y según informes de la Jefatura Superior de Policía, la había estado siguiendo por motivos que aún no han sido esclarecidos. Al parecer, el asesino Antonio José Gutiérrez Alcayete, de 51 años de edad y natural de Villa Inmunda, provincia de Cáceres, es un conocido maleante con un largo historial de trastornos mentales, fugado de la cárcel Modelo hace 6 años y que ha conseguido eludir a las autoridades desde entonces, asumiendo diferentes identidades. En el momento del crimen vestía una sotana, está armado y la policía lo califica como altamente peligroso. Se desconoce todavía si la víctima y su asesino se conocían o cuál puede haber sido el móvil del crimen, aunque fuentes de la Jefatura Superior de Policía indican que todo parece apuntar hacia tal hipótesis. La víctima recibió 6 heridas de arma blanca en el vientre, cuello y pecho. El asalto, que tuvo lugar en las inmediaciones de un colegio, fue presenciado por varios alumnos que alertaron al profesorado de la institución, quien a su vez llamó a la policía y a una ambulancia.
Según el informe policial, las heridas recibidas por la víctima resultaron mortales. La víctima ingresó cadáver en el Hospital Clínico de Barcelona a las 18:15. Capítulo 41. No tuvimos noticias de Fermín en todo el día. Mi padre insistió en abrir la librería como cualquier otro día y ofrecer una fachada de normalidad e inocencia. La policía había apostado un agente frente a la escalera y un segundo vigilaba la plaza de Santana, cobijado en el portal de la iglesia como santo de última hora. Los veíamos tiritar de frío bajo la intensa lluvia que había llegado con el alba. El aliento de vapor cada vez más diáfano, las manos hundidas en los bolsillos de la gabardina. Más de un vecino pasaba de largo, mirando de soslayo a través del escaparate, pero ni un solo comprador se aventuró a entrar. Ya debe de haberse corrido la voz, dije. Mi padre se limitó a sentir. Había pasado la mañana sin dirigirme la palabra y expresándose con gestos. La página con la noticia del asesinato de Nuria Montfort yacía sobre el mostrador. Cada 20 minutos se acercaba y la releía con expresión impenetrable. Llevaba acumulando ira en su interior todo el día, hermético. Por mucho que lea la noticia una y otra vez, no va a ser verdad, dije. Mi padre alzó la vista y me miró con severidad. ¿Conocías tú a esta persona, Nuria Montfort? Había hablado con ella un par de veces, dije. El rostro de Nuria Montfort me robó el pensamiento. Mi falta de sinceridad tenía sabor a náusea. Me perseguía todavía su olor y el roce de sus labios. La imagen de aquel escritorio pulcramente ordenado y su mirada triste, y sabía un par de veces. ¿Por qué tuviste que hablar con ella? ¿Qué tenía que ver contigo? Era una vieja amiga de Julián Carax. La fui a visitar para preguntarle qué recordaba de Carax. Eso es todo. Era la hija de Isaac, el guardián. Él me dio sus señas. ¿La conocía Fermín? No. ¿Cómo puedes estar seguro? ¿Cómo puedes tú dudar de él y dar crédito a esas patrañas? Lo único que Fermín sabía de esa mujer es lo que yo le conté. ¿Y por eso la estaba siguiendo? Sí, porque tú se lo habías pedido. Guardé silencio. Mi padre suspiró. No lo entiendes, papá. Desde luego que no. No te entiendo a ti, ni a Fermín, ni... Papá, por lo que sabemos de Fermín, lo que pone ahí es imposible. ¿Y qué sabemos de Fermín, Para empezar, resulta que no sabíamos ni su verdadero nombre. Te equivocas con él. No, Daniel, eres tú el que se equivoca, y en muchas cosas. ¿Quién te manda a ti hurgar en la vida de la gente? Soy libre de hablar con quien quiera. Supongo que también te sientes libre de las consecuencias. ¿Insinúas que soy responsable de la muerte de esa mujer? Esa mujer, como tú la llamas, tenía nombre y apellidos, y la conocías.
No hace falta que me lo recuerdes, repliqué con lágrimas en los ojos. Mi padre me contempló con tristeza, negando. Dios santo, no quiero ni pensar cómo estará el pobre Isaac, murmuró mi padre para sí mismo. Yo no tengo la culpa de que esté muerta, dije con un hilo de voz, pensando que tal vez si lo repetía suficientes veces, empezaría a creérmelo. Mi padre se retiró a la trastienda, negando por lo bajo. Tú sabrás de lo que eres responsable o no, Daniel. A veces ya no sé quién eras. Cogí mi gabardina y escapé hacia la calle y la lluvia, donde nadie me conocía ni me pedía leer el alma. Me entregué a la lluvia helada sin rumbo fijo. Caminaba con la mirada caída, arrastrando la imagen de Nuria Montfort, sin vida, tendida en una fría losa de mármol, el cuerpo sembrado de puñaladas. A cada paso, la ciudad se desvanecía a mi alrededor. Al enfilar un cruce en la calle Fontanella, no me detuve ni a mirar el semáforo. Cuando sentí el golpe de viento en la cara, me volví hacia una pared de metal y luz que se abalanzaba sobre mí a toda velocidad. Al enfilar en un cruce en la calle Fontanella, no me detuve ni a mirar el semáforo. Cuando sentí el golpe de viento en la cara, me volví hacia una pared de metal y luz que se abalanzaba sobre mí a toda velocidad. En el último instante, un transeúnte a mi espalda tiró de mí hacia atrás y me apartó de la trayectoria del autobús. Contemplé el fuselaje centellando a apenas unos centímetros de mi rostro. Una muerte segura desfilando a una décima de segundo. Cuando tuve conciencia de lo que había sucedido, el transeúnte que me había salvado la vida se alejaba por el paso de peatones. Apenas una silueta en una gabardina gris. Me quedé ahí clavado, sin aliento. En el espejismo de la lluvia pude advertir que mi salvador se había detenido al otro lado de la calle y me observaba bajo la lluvia. Era el tercer policía, Palacios. Una muralla de tráfico se deslizó entre nosotros y cuando volví a mirar, el agente Palacios ya no estaba allí. Me encaminé hacia casa de Bea.
incapaz de esperar más. Necesitaba recordar lo poco de bueno que había en mí, lo que ella me había dado. Me lancé escaleras arriba a toda prisa y me detuve frente a la puerta de los Aguilar, casi sin aliento. Tomé el llamador y golpeé 3 veces con fuerza. Mientras esperaba, me armé de valor y adquirí conciencia de mi aspecto, empapado hasta los huesos. Me retiré el pelo de la frente y me dije que ya estaba hecho. Si aparecía el señor Aguilar, dispuesto a partirme las piernas y la cara, cuanto antes mejor. Llamé de nuevo y al poco escuché unos pasos acercándose a la puerta. La mirilla se entreabrió. Una mirada oscura y recelosa me observaba. ¿Quién va? Reconocí la voz de Cecilia, una de las doncellas al servicio de la familia Aguilar. Soy Daniel Semperé, Cecilia. La mirilla se cerró y en unos segundos se inició el concierto de cerrojos y pasadores que blindaban la entrada al piso. El portón se abrió lentamente y me recibió Cecilia, encofrada y con uniforme, portando un cirio en un portavelas. Por su expresión de alarma, intuí que debía de ofrecerle un aspecto cadavérico. Buenas tardes, Cecilia. ¿Está Bea? Me miró sin comprender. En el protocolo conocido de la casa, mi presencia, que en los últimos tiempos era un accidente inusual, se asociaba únicamente a Tomás, mi antiguo compañero de escuela. La señorita Beatriz no está. Ha salido. Cecilia, que apenas era un susto perpetuamente cosido a un delantal, asintió. ¿Sabes cuándo volverá? La doncella se encogió de hombros. Marchó con los señores al médico. Hará unas 2 horas. ¿Al médico? ¿Está enferma? No lo sé, señorito. ¿A qué doctor han ido? Yo eso no lo sé, señorito. Decidí no martirizar más a la pobre doncella. La ausencia de los padres de Bea me abrió otros caminos a explotar. ¿Y Tomás está en casa? Sí, señorito. Pase, que le aviso. Más adelante me adentré en el recibidor y esperé. En otros tiempos hubiera ido directamente a la habitación de mi amigo, pero hacía ya tanto tiempo que no acudía a aquella casa que me sentía de nuevo un extraño. Cecilia desapareció corredor abajo, envuelta en el aura de luz, abandonándome a la oscuridad. Me pareció oír la voz de Tomás a lo lejos y luego unos pasos que se acercaban. Improvisé una excusa con la que justificar ante mi amigo mi repentina visita. La figura que apareció en el umbral del recibidor era de nuevo la de la doncella. Cecilia me dirigió una mirada compungida y se me deshizo la sonrisa de trapo.
El señorito Tomás me dice que está muy ocupado y que no puede verle ahora. ¿Le ha dicho quién soy? Daniel Sempere. Sí, señorito. Me ha dicho que le diga a usted que se marche. Me nació un frío en el estómago que me cegó el aliento. Lo siento, señorito, dijo Cecilia. Asentí, sin saber qué decir. La doncella abrió la puerta de la que no hacía tanto había considerado mi segunda casa. ¿Quiere el señorito un paraguas? No, gracias, Cecilia. Lo siento, señorito Daniel, reiteró la doncella. Le sonreí sin fuerza. No te preocupes, Cecilia. La puerta se cerró, sellándome en la sombra. Permanecí allí unos instantes y luego me arrastré escalera abajo. La lluvia seguía arreciando implacable. Me alejé calle abajo. Al doblar la esquina me detuve y me volví un instante. Alcé la mirada hacia el piso de los Aguilar. La silueta de mi viejo amigo, Tomás, se recortaba en la ventana de su habitación. Me contemplaba inmóvil. Le saludé con la mano. No me devolvió el gesto. A los pocos segundos se retiró hacia el interior. Esperé casi 5 minutos con la esperanza de verle reaparecer, pero fue en vano. La lluvia me arrancó las lágrimas y partí en su compañía. Capítulo 42. De regreso a la librería, crucé frente al Cine Capitol, donde 2 pintores entarimados en un andamio contemplaban desolados cómo el cartel, que no había terminado de secar, se les deshacía bajo el aguacero. La efigie estoica del centinela, en turno apostado frente a la librería, se discernía a lo lejos. Al aproximarme a la relojería de don Federico Flavia, advertí que el relojero había salido al umbral a contemplar el chaparrón. Todavía se leían en su rostro las cicatrices de su estancia en la jefatura. Vestía un impecable traje de lana gris y sostenía un cigarrillo que no se había molestado en encender. Le saludé con la mano y me sonrió. ¿Qué tienes tú en contra del paraguas, Daniel? ¿Qué hay más bonito que la lluvia, don Federico? La neumonía. Anda, pasa, que ya tengo arreglado lo tuyo. Le miré sin comprender. Don Federico me observaba fijamente, la sonrisa intacta. Me limité a sentir y le seguí hasta el interior de su bazar de maravillas. Tan pronto estuvimos dentro, me tendió una pequeña bolsa de papel de estraza. Sal ya, que ese fantoche que vigila la librería no nos quitaba el ojo de encima. Atisbé en el interior de la bolsa. Contenía un librillo encuadernado en piel, un misal, el misal que Fermín llevaba en las manos la última vez que le había visto. Don Federico, empujándome de vuelta a la calle, me selló los labios con un grave sentimiento. Una vez en la calle,
Recobró el semblante risueño y alzó la voz. Y acuérdate de no forzar la manija al darle cuerda, o volverá a saltar. ¿De acuerdo? Descuide, don Federico, y gracias. Me alejé con un nudo en el estómago que se estrechaba a cada paso que me aproximaba a la gente de paisano que vigilaba la librería. Al cruzar frente a él, le saludé con la misma mano que sostenía la bolsa que me había dado don Federico. El agente la miraba con vago interés. Me colé en la librería. Mi padre seguía en pie tras el mostrador, como si no se hubiese movido desde mi partida. Me miró apesumbrado. Oye, Daniel, sobre lo de antes, no te preocupes, tenías razón. Estás tiritando. Asentí vagamente y le vi partir en busca del termo. Aproveché la circunstancia para meterme en el pequeño lavabo de la trastienda para examinar el misal. La nota de Fermín se deslizó en el aire, revoloteando como una mariposa. La casé al vuelo. El mensaje estaba escrito en una hoja casi transparente de papel de fumar, en caligrafía diminuta, que tuve que sostener al trasluz para poder descifrar. Amigo Daniel, no cree usted una palabra de lo que dicen los diarios sobre el asesinato de Nuria Montfort. Como siempre, es puro embuste. Yo estoy sano, salvo y oculto en lugar seguro. No intente encontrarme o enviarme mensajes. Destruya esta nota en cuanto la haya leído. No hace falta que se la trague. Basta con que la queme o la haga añicos. Yo me pondré en contacto con usted, merced a mi ingenio y a los buenos oficios de terceros en concordia. Le ruego que transmita la esencia de este mensaje en clave y con toda discreción a mi amada. Usted no haga nada. Su amigo, el tercer hombre, F.R.D.T. Empezaba a releer la nota cuando alguien golpeó la puerta del retrete con los nudillos. ¿Se puede?, preguntó una voz desconocida. El corazón me dio un vuelco. Sin saber qué otra cosa hacer, hice un ovillo con la hoja de papel de fumar y me la tragué. Tiré de la cadena y aproveché el estruendo de tuberías y cisternas para engullir la pelotilla de papel. Sabía a cera y a caramelo. Zugos. Al abrir la puerta, me encontré con la sonrisa reptil del agente de policía que segundos antes había estado apostado frente a la librería. Usted disculpe, no sé si será el oír llover todo el día, pero es que me orinaba, por no decir otra cosa. Faltaría más, dije, cediéndole el paso. Todo suyo, agradecido. El agente, que a la luz de la bombilla me pareció una pequeña comadreja, me miró de arriba abajo. Su mirada de alcantarilla se posó en el misal en mis manos. Yo es que sin leer algo no hay manera, argumenté. A mí me pasa lo mismo. Y luego dicen que el español no lee. ¿Me lo presta? Ahí encima de la cisterna tiene el último premio de la crítica, atajé, infalible. Me alejé sin perder la compostura y me uní a mi padre,
que me estaba preparando una taza de café con leche. Y ese pregunté, me ha jurado que se cagaba, ¿qué iba a hacer? Dejarlo en la calle y así entraba en calor. Mi padre frunció el ceño. Si no te importa, subo ya a casa. Claro que no. Y ponte ropa seca que vas a pillar una pulmonía. El piso estaba frío y silencioso. Me dirigí a mi cuarto y atisbé por la ventana. El segundo centinela seguía ahí abajo, a la puerta de la iglesia de Santa Ana. Me quité la ropa empapada y me enfundé un pijama grueso y una bata que había sido de mi abuelo. Me tendí en la cama sin molestarme en encender la luz y me abandoné a la penumbra y al sonido de la lluvia en los cristales. Cerré los ojos e intenté conciliar la imagen, el tacto y el olor de Bea. La noche anterior no había pegado ojo y pronto me venció la fatiga. En mis sueños, la silueta encapuchada de una parca de vapor cabalgaba sobre Barcelona, un atisbo espectral que se cernía sobre torres y tejados, sosteniendo en sus hilos negros cientos de pequeños ataúdes blancos que dejaban a su paso un rastro de flores negras en cuyos pétalos, escrito en sangre, se leía el nombre de Nuria Montfort. Desperté al filo de un alba gris de cristales empañados. Me vestí para el frío y me calcé unas botas de media caña. Salí al pasillo con sigilo y crucé el piso casi a tientas. Me deslicé por la puerta y salí a la calle. Los kioscos de las Ramblas ya mostraban sus luces a lo lejos. Me acerqué hasta el que navegaba frente a la bocana de la calle Talleres y compré la primera edición del día, que aún olía a tinta tibia. Corrí las páginas a toda prisa hasta encontrar la sección de necrológicas. El nombre de Nuria Montfort yacía caído bajo una cruz de imprenta y sentí que me temblaba la mirada. Me alejé con el periódico doblado bajo el brazo en busca de la oscuridad. El entierro era aquella tarde, a las 4, en el cementerio de Montjuic. Volví a casa dando un rodeo. Mi padre seguía durmiendo y regresé a mi cuarto. Me senté al escritorio y saqué mi pluma Meisterstück de su estuche. Tomé un folio en blanco y deseé que la plumilla me guiase. En mis manos la pluma no tenía nada que decir. Conjuré en vano las palabras que quería ofrecer a Nuria Montfort, pero fui incapaz de escribir o de sentir nada excepto aquel terror inexplicable de su ausencia, de saberla perdida, arrancada de cuajo. Supe que algún día volvería a mí, meses o años más tarde, que siempre llevaría su recuerdo en el roce de un extraño, de imágenes que no me pertenecían, sin saber si era digno de todo ello. Te vas en sombras, pensé, como viniste.
Poco antes de las 3 de la tarde, abordé el autobús en el paseo de Colón que habría de llevarme hasta el cementerio de Montejuic. A través del cristal se contemplaba el bosque de mástiles y banderines aleteando en la dársena del puerto. El autobús, que iba casi vacío, rodeó la montaña de Montejuic y enfiló la ruta que ascendía hasta la entrada este del gran cementerio de la ciudad. Yo era el último pasajero. ¿A qué hora pasa el último autobús?, pregunté al conductor antes de apearme. A las 4:30. El conductor me dejó a las puertas del recinto. Una avenida de cipreses se alzaba en la bruma. Incluso desde ahí, a los pies de la montaña, se entreveía la infinita ciudad de muertos que había escalado la ladera hasta rebasar la cima. Avenidas de tumbas, paseos de lápidas y callejones de mausoleos, torres coronadas por ángeles ígneos y bosques de sepulcros se multiplicaban uno contra otro. La ciudad de los muertos era una fosa de palacios, un osario de mausoleos monumentales custodiados por ejércitos de estatuas de piedra putrefacta que se hundían en el fango. Respiré hondo y me adentré en el laberinto. Mi madre yacía enterrada a un centenar de metros de aquella senda flanqueada por galerías interminables de muerte y desolación. A cada paso podía sentir el frío, el vacío y la furia de aquel lugar, el horror de su silencio, de los rostros atrapados en viejos relatos abandonados a la compañía de velas y flores muertas. Al rato alcancé a ver a lo lejos los faroles de gas encendidos en torno a la fosa. Las siluetas de media docena de personas se alineaban contra un cielo de ceniza. Apreté el paso y me detuve ahí donde llegaban las palabras del sacerdote. El ataúd, un cofre de madera de pino sin pulir, descansaba en el barro. 2 enterradores lo custodiaban, apoyado sobre las palas. Escruté a los presentes. El viejo Isaac, el guardián del cementerio de los libros olvidados, no había acudido al entierro de su hija. Reconocí a la vecina del rellano de enfrente, que sollozaba sacudiendo la cabeza, mientras un hombre de aspecto derrotado la consolaba, acariciándole la espalda. Su esposo, supuse. Junto a ellos había una mujer de unos 40 años, vestida de gris y portando un ramo de flores. Lloraba en silencio, desviando la vista de la fosa y apretando los labios. No la había visto jamás. Separado del grupo, enfundado en una gabardina oscura y sosteniendo el sombrero a su espalda, estaba el policía que me había salvado la vida el día anterior, Palacios. Alzó la mirada y me observó sin pestañear unos segundos. Las palabras ciegas del sacerdote, desprovistas de sentido, eran cuanto nos separaba del terrible silencio. Contemplé
el ataúd salpicado de arcilla. La imaginé tendida en el interior y no me di cuenta de que estaba llorando hasta que aquella desconocida de gris se me acercó y me ofreció una de las flores de su ramo. Permanecí ahí hasta que el grupo se dispersó y a una señal del sacerdote, los enterradores se dispusieron a hacer su trabajo a la luz de los faroles. Me guardé la flor en el bolsillo del abrigo y me alejé, incapaz de decir el adiós que había llevado hasta ahí. Empezaba a anochecer cuando llegué a la puerta del cementerio y supuse que ya había perdido el último autobús. Me dispuse a emprender una larga caminata a la sombra de la necrópolis y eché a caminar por la carretera que bordeaba el puerto de regreso a Barcelona. Un automóvil negro estaba aparcado a una veintena de metros al frente, con las luces encendidas. Una silueta fumaba un cigarrillo en el interior. Al aproximarme, Palacios me abrió la puerta del pasajero y me indicó que subiera. Sube, que te acercaré a tu casa. A estas horas no encontrarás ni autobuses ni taxis por aquí. Dudé un instante. Prefiero ir andando. No digas tonterías. Sube. Hablaba con el tono acerado de quien está acostumbrado a mandar y ser obedecido en el acto. Por favor, añadió. Me subí al coche y el policía puso en marcha el motor. Enrique Palacios, dijo, ofreciéndome la mano. No se le estreché. Si me deja en Colón, ya me sirve. El coche arrancó de un tirón. Nos perdimos en la carretera y recorrimos un buen tramo sin despegar los labios. Quiero que sepas que siento mucho lo de la señora Montfort. En sus labios, aquellas palabras me parecieron una obscenidad, un insulto. Le agradezco que me salvase usted la vida el otro día, pero tengo que decirle que me importa una mierda lo que usted sienta, señor Enrique Palacios. Yo no soy lo que tú piensas, Daniel. Me gustaría ayudarte. Sí, espera que le diga dónde está Fermín. Ya me puede dejar aquí mismo. Me importa un comino dónde esté tu amigo. Ahora no estoy de servicio. No dije nada. No confías en mí y no te culpo, pero al menos escúchame. Esto ya ha ido demasiado lejos. Esa mujer no tenía por qué morir. Te pido que dejes correr este asunto y que te olvides para siempre de ese hombre, de Carax. Habla usted como si lo que está pasando fuese voluntad mía. Yo solo soy un espectador. La función se la montan entre su jefe y ustedes. Estoy harto de entierros, Daniel. No quiero tener que asistir al tuyo. Mejor, porque no está usted invitado. Hablo en serio. Y yo también. Hágame el favor de parar y dejarme aquí. En 2 minutos estamos en Colón. Me da lo mismo. Este coche huele a muerto, como usted. Déjeme bajar. Palacios aminoró la marcha y se detuvo en el arcén. Me bajé del coche y cerré con un portazo, evitando la mirada de Palacios.
Esperé a que se alejase, pero el policía no se decidía a arrancar de nuevo. Me volví y vi que bajaba la ventanilla. Me pareció leer sinceridad, incluso dolor, en su rostro, pero me negué a darles crédito. Nuria Montfort murió en mis brazos, Daniel, dijo. Creo que sus últimas palabras fueron un mensaje para ti. ¿Qué dijo? Pregunté, la voz atenazada de frío. Mencionó mi nombre, deliraba, pero creo que se refería a ti. En algún momento dijo que hay peores cárceles que las palabras. Luego, antes de morir, me pidió que te dijese que la dejases marchar. Le miré sin comprender. ¿Que dejase marchar a quién? A una tal Penélope. Me imaginé que debía de ser tu novia. Palacios bajó la mirada y partió con el crepúsculo. Me quedé mirando las luces del coche perderse en la tenebrosidad azul y escarlata, desconcertado. Al poco me caminé de regreso al Paseo de Colón, repitiéndome aquellas últimas palabras de Nuria Montfort sin encontrarle significado. Al llegar a la plaza del Portal de la Paz, me detuve a contemplar los muelles junto al embarcadero de las golondrinas. Me senté en los peldaños que se perdían en las aguas turbias, en el mismo lugar donde una noche, ya perdida muchos años atrás, había visto por primera vez a Laín Colbert, el hombre sin rostro. Hay peores cárceles que las palabras, murmuré. Solo entonces comprendí que el mensaje de Nuria Montfort no iba destinado a mí. No era yo quien debía dejar escapar a Penélope. Sus últimas palabras no habían sido para un extraño, sino para el hombre que había amado en silencio durante 15 años, Julián Carax. Capítulo 44. Llegué a la plaza de San Felipe Neri al caer la noche. El banco en el que había avistado a Nuria Montfort por primera vez yacía a los pies de una farola, vacío y tatuado a cortaplumas con nombres de enamorados, insultos y promesas. Alcé la vista hasta las ventanas del hogar de Nuria Montfort en el tercer piso. Advertí un reluz cobrizo, oscilante, una vela. Me adentré en la gruta de la portería oscura y ascendí la escalera a tientas. Me temblaban las manos cuando alcancé el rellano del tercero. Una cuchilla de luz rojiza despuntaba bajo el marco de la puerta entreabierta. Posé la mano sobre el pomo y permanecí ahí inmóvil, escuchando. Creí oír un susurro, un aliento entrecortado que provenía del interior. Por un instante pensé que si abría aquella puerta, la encontraría esperándome al otro lado, fumando junto al balcón, con las piernas encogidas y apoyada contra la pared, anclada en el mismo lugar en que la había dejado. Suavemente, temiendo molestarla,
Abrí la puerta y entré en el piso. Las cortinas del balcón ondeaban en la sala. La silueta estaba sentada junto a la ventana, el rostro robado al trasluz, inmóvil, sosteniendo un cirio encendido entre las manos. Una perla de claridad se deslizó por su piel, brillante como resina fresca, para caer después en su regazo. Isaac Montfort se volvió con el rostro surcado de lágrimas. No le vi esta tarde en el entierro, le dije. Negó en silencio, secándose los ojos con el revés de la solapa. Nuria no estaba ahí, murmuró al rato. Los muertos nunca acuden a su propio entierro. Echó una mirada alrededor, como si con ello quisiera indicarme que su hija estaba en aquella sala, sentada junto a nosotros, en la penumbra y escuchándonos. ¿Sabe usted que nunca había estado en esta casa?, preguntó. Siempre que nos veíamos, era Nuria quien acudía a mí. Para usted es más fácil, padre, decía ella. ¿Para qué va a subir escaleras? Yo siempre le decía. Bueno, si no me invitas, no voy a ir. Y ella respondía. No hace falta que le invite a mi casa, padre. Se invita a los extraños. Usted puede venir cuando quiera. En más de 15 años no vine a verla ni una sola vez. Siempre le dije que había escogido un mal barrio, poca luz, una finca vieja. Ella solo asentía, como cuando le decía que había escogido una mala vida, poco futuro, un marido sin oficio ni beneficio. Es curioso cómo juzgamos a los demás y no nos damos cuenta de lo miserable de nuestro desdén hasta que nos falta, hasta que nos los quitan. Nos los quitan porque nunca han sido nuestros. La voz del anciano desnuda de su velo de ironía hacía aguas y sonaba casi tan vieja como su mirada. Nuria le quería a usted mucho, Isaac, no lo dude ni por un instante. Y me consta que ella también se sentía querida por usted, improvisé. El viejo Isaac negó de nuevo, sonreía, pero las lágrimas le caían sin cesar, calladas. Quizás me quería, a su manera, como yo la quise a ella, a la mía, pero no nos conocíamos. Quizá porque yo nunca la dejé conocerme, o nunca di un paso por conocerla a ella. Pasamos la vida como dos extraños que se han visto todos los días y se saludan por cortesía, y pienso que quizás murió sin perdonarle. Isaac, le asegura a usted, Daniel, es usted joven y pone voluntad, pero aunque he vivido y no sé ni lo que digo, aún no ha aprendido a mentir lo suficientemente bien como para engañar a un viejo con el corazón podrido de miserias. Bajé la mirada. La policía dice que el hombre que la mató es amigo suyo, aventuró Isaac. La policía miente. Isaac asintió. Ya lo sé. Le aseguro, no hace falta, Daniel. Sé que dice usted la verdad, dijo Isaac, extrayendo un sobre del bolsillo de su abrigo. La tarde antes de morir
Nuria vino a verme, como solía hacer años atrás. Me acuerdo de que solíamos ir a comer a un café de la calle Guardia, al que yo la llevaba de niña. Siempre hablábamos de libros viejos. Ella me contaba a veces cosas de su trabajo, pequeñeces, cosas que se cuentan a un extraño en un autobús. Una vez me dijo que sentía haber sido una decepción para mí. Le pregunté que de dónde había sacado aquella idea absurda. De sus ojos, padre, de sus ojos, dijo. Ni una sola vez se me ocurrió que tal vez yo había sido una decepción todavía mayor para ella. A veces nos creemos que las personas son décimos de lotería que están ahí para hacer realidad nuestras ilusiones absurdas. Isaac, con el debido respeto, ha bebido usted como un cosaco y no sabe lo que dice. El vino convierte al sabio en necio y al necio en sabio. El vino convierte al sabio necio y al necio en sabio. Sé lo suficiente para comprender que mi propia hija nunca confió en mí. Confiaba más en usted, Daniel, y solo le había visto un par de veces. Le aseguro que se equivoca. La última tarde que nos vimos, me trajo este sobre. Estaba muy inquieta, preocupada por algo que no me quiso contar. Me pidió que guardase este sobre y que si pasaba algo, se lo entregara a usted. Si pasaba algo, esas fueron sus palabras. La vi tan alterada que le propuse que acudiésemos juntos a la policía, que fuera cual fuese el problema, encontraríamos una solución. Entonces me dijo que la policía era el último sitio al que podía acudir. Le pedí que me revelase de qué se trataba, pero dijo que tenía que marcharse y me hizo prometer que le entregaría a usted este sobre si ella no volvería a buscarlo en un par de días. Me pidió que no lo abriera. Isaac me tendió el sobre. Estaba abierto. Le mentí como siempre, dijo. Inspeccioné el sobre. Contenía un pliego de cuartillas escritas a mano. ¿Las ha leído usted?, pregunté. El anciano asintió lentamente. ¿Qué dice? El anciano alzó el rostro. Le temblaron los labios. Me pareció que había envejecido 100 años desde la última vez que le había visto. Es la historia que usted buscaba, Daniel. La historia de una mujer que nunca conocí, aunque llevara mi nombre y mi sangre. Ahora le pertenece a usted. Me guardé el sobre en el bolsillo del abrigo. Le voy a pedir que me deje solo, aquí con ella, si no le importa. Hace un rato, mientras leí esas páginas, me ha parecido que la reencontraba. Yo, por más que me esfuerce, solo consigo recordarla como cuando era niña. De pequeña era muy callada, ¿sabe usted? Lo miraba todo pensativa y nunca se reía. Lo que más le gustaba eran los cuentos. Siempre me pedía que le leyese cuentos y no creo que haya habido una cría que aprendiese antes a leer.
Decía que quería ser escritora y redactora y redactar enciclopedias y tratados de historia y filosofía. Su madre decía que todo aquello era culpa mía, que Nuria me adoraba y como pensaba que su padre solo quería los libros, ella quería escribir libros para que su padre la quisiera a ella. Isaac, no me parece una buena idea que esté usted solo esta noche. ¿Por qué no se viene conmigo? Sé que esta noche se queda esta noche en casa y así le hace compañía a mi padre. Isaac negó de nuevo. Tengo que hacer, Daniel. Váyase usted a casa y lea esas páginas. Le pertenecen a usted. El anciano desvió la mirada y me dirigí hacia la puerta. Estaba en el umbral cuando la voz de Isaac me llamó apenas en un susurro. Daniel, sí, tenga usted mucho cuidado. Cuando salí a la calle, me pareció que la negrura se arrastraba por el empedrado, pisándome los talones. Apreté el paso y no aflojé el ritmo hasta que llegué al piso de Santana. Al entrar en casa, encontré a mi padre refugiado en su butaca con un libro abierto en el regazo. Era un álbum de fotografías. Al verme, se incorporó con una expresión de alivio que le arrancó el cielo de encima. Ya estaba preocupado, dijo. ¿Cómo fue el entierro? Me encogí de hombros y mi padre sintió gravemente, dando el tema por cerrado. Te he preparado algo de cena, si te apetece. Lo recaliento y no tengo hambre, gracias. He picado algo por ahí. Me miró a los ojos y asintió de nuevo. Se volvió y empezó a recoger los platos que había dispuesto en la mesa. Fue entonces, sin saber bien por qué, cuando me acerqué a él y le abracé. Sentí que mi padre, sorprendido, me abrazaba a su vez. Daniel, ¿estás bien? Estreché a mi padre entre mis brazos con fuerza. Te quiero, murmuré. Repicaban las campanas de la catedral cuando empecé a leer el manuscrito de Nuria Montfort. Su caligrafía, menuda y ordenada, me recordó la pulcritud de su escritorio, como si hubiese querido buscar en las palabras la paz y la seguridad que la vida no había querido concederle. Bueno, aquí concluimos por el día de hoy. Nos vemos en nuestra siguiente charla. Por lo pronto, hasta luego.